Los cárteles mexicanos son mucho más que simples grupos de gángsters. Como podemos comprobar año tras año, no es exagerado definirlos como poderosos y peligrosos grupos de delincuencia organizada, y en gran parte se debe a su armamento de desarrollo propio o a los artículos procedentes de la mercancía de su actividad de tráfico. Permanezcan atentos porque en este vídeo desvelaremos algunas de las armas más mortíferas construidas por los cárteles: drones. Empecemos echando un vistazo a un arma más contemporánea de los cárteles: los drones. La razón de que estén en el centro de la actividad de los cárteles hoy en día es simple. Es cierto que la mayoría de los miembros de los cárteles son criminales e individuos peligrosos, pero muchos de ellos son todavía adolescentes y jóvenes que viven en zonas rurales y estados de México sin mucho que hacer. Para distraerse, por problemático que parezca, su única vía de escape parece ser la violencia de los cárteles de la droga. Al fin y al cabo, lo único que les separa de cualquier otro joven de un pequeño pueblo, de cualquier otro lugar, es su acceso a las armas. Y parece que últimamente están matando el tiempo con su último juguete: el dron. Como explica Román Lecour, doctor en ciencias políticas que investiga la violencia en Michoacán, hay que imaginar un contexto en el que jóvenes de entre 15 y 30 años, hombres de rancherías, de zonas rurales, se aburren en su trabajo de sicarios, fuman marihuana, consumen drogas, beben alcohol. El 95% del tiempo no pasa nada. Hay un aburrimiento masculino que es muy universal. El dron se convierte en una herramienta divertida. Es divertido y luego está todo lo demás. Según los expertos, además de utilizarse sobre todo para la vigilancia, el seguimiento de los movimientos de las autoridades y los cárteles rivales, y la observación de zonas remotas, los cárteles han estado utilizando drones no solo para transportar pequeñas cantidades de droga, sino también para lanzar y coordinar ataques. Un grupo notable que ha estado haciendo eso es el infame Cártel Jalisco Nueva Generación, o ZNG. Se les conoce por ser uno de los cárteles de la droga más brutales del país, si no el más brutal. Como ya se ha mencionado, al grupo le gusta exhibir su armamento pesado y de grado militar por ahí, vistiendo uniformes de estilo militar y desafiando a las autoridades mexicanas. En enero de 2022, un vídeo grabado con un dron controlado por el CGNG se hizo viral. En el metralle se ve al dron lanzando varias bombas en el municipio de Tepalcatepec, situado en el estado de Michoacán. Desde hace unos años, estos ataques se suceden en el estado cada pocos meses, en una tendencia un tanto preocupante. Es cierto que, al menos por ahora, los drones no son un gran problema, ya que no han matado a muchos civiles en comparación con otras armas o tácticas. Sin embargo, no cabe duda de que existen motivos para que las autoridades se preocupen por ellos. Cecilia Farfán Méndez, responsable de seguridad del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego, afirma: de hecho, los drones utilizados por los cárteles no son drones diseñados para el combate, sino productos comerciales que cualquiera con suficiente dinero puede comprar en línea por unos cientos de dólares. A partir de ahí, no es difícil convertir el dron en un arma. Se añade al dron un gancho que se puede controlar a distancia desde un teléfono móvil y luego se le coloca una bomba. Se pega a la bomba un vaso de plástico con cinta aislante que actúa como una especie de paracaídas y le da la apariencia de un volante de bádminton. Una vez que el dron está sobre el objetivo, se libera la bomba. Me enseñaron drones modificados y cargas explosivas. Hay pilotos docentes. Un dron es un arma, una herramienta táctica. Hay una carrera armamentista. Los drones forman parte de ella. El reto: tratarlos como armas. Al dron que bombardeó Tepalcatepec utilizó explosivos caseros, que son bastante fáciles de fabricar una vez que se tiene acceso a los químicos necesarios y al método adecuado. Lo que preocupa a los especialistas es que esos artefactos se hayan vuelto cada vez más sofisticados con el paso de los años. Lo cierto es que los drones son, en efecto, una forma ineficaz de matar si se compara con las armas de fuego y los explosivos convencionales. Entonces, ¿por qué están incluidos en esta lista? Bueno, en primer lugar, porque ser bombardeado inadvertidamente desde el cielo debe ser bastante aterrador. Y en segundo lugar, por su potencial. Como hemos visto por los expertos, solo el tiempo dirá lo peligrosos que pueden llegar a ser estos drones. Sin duda, parece solo cuestión de tiempo que los cárteles exploren hasta el límite este nuevo armamento, ya que nunca debemos subestimar hasta dónde pueden llegar estos grupos. Si las autoridades no son lo suficientemente cuidadosas, pronto tendremos tropas de drones bombardeando varios estados mexicanos, causando caos y destrucción en todo el país. Armas. Y más armas. Pero antes de seguir adelante,
Es importante entender qué pasa con los cárteles y todo este armamento. En las 2 últimas décadas, México ha sufrido una ola de violencia sin precedentes. Los enfrentamientos callejeros y la interminable guerra entre cárteles de la droga han dejado ya miles de muertos, y parece que no hay pronóstico sobre cuándo acabará todo esto. Lo cierto es que desde que los cárteles de la droga de Medellín y Cali se separaron en los años 90, los cárteles mexicanos se hicieron cada vez más poderosos. Desde entonces, han sido capaces de crear eficaces redes de distribución y transporte de drogas que les han permitido ampliar su alcance y aumentar sus beneficios. Hoy en día, tienen un dominio total y absoluto del mercado de la droga, controlando la gran mayoría de las drogas que entran en Estados Unidos. Y como demasiado poder nunca es suficiente, se han ramificado y especializado en otras numerosas actividades ilícitas. Las cosas empezaron a empeorar en 2005, cuando el entonces presidente Vicente Fox envió tropas militares gubernamentales al estado de Tamaulipas para luchar contra los cárteles. Esto se convirtió en la principal táctica del gobierno a lo largo de los años, y desde entonces los militares mexicanos combaten directamente a los cárteles. Sin embargo, como sabemos, toda acción provoca una reacción. El caso es que esta medida ha provocado de alguna manera el efecto contrario, llevando a los cárteles a improvisar y desarrollar sus propios métodos de combate para enfrentarse no solo a dichas tropas, sino a sus cárteles rivales. Esta continua rivalidad y disputa por el poder y el control entre los cárteles de la droga ha desembocado en una carrera armamentística. Para hacer frente a estos combates, estos grupos han desarrollado una verdadera tecnología militar de cártel, reforzándose tanto con las armas que acaban consiguiendo con sus actividades de tráfico de armas, como con su propio narcoblindaje desarrollado, sobre todo sus vehículos de combate blindados improvisados, granadas, pistolas, etc. En sus operaciones, el ejército mexicano aprehende habitualmente arsenales de armas pequeñas de grandes arsenales tras enfrentamientos con miembros de bandas de los cárteles. Al parecer, tras esos tiroteos, los militares se incautan de 1 tonelada de armamento ligero, como rifles AK-47, lanzagranadas, ametralladoras, escopetas, rifles de asalto y rifles de cerrojo. Sin embargo, como era de esperar, esos criminales organizados también prueban y se hacen con armas cada vez más potentes. Los cárteles, que al principio solo podían armarse con viejas armas soviéticas, ahora tienen en sus manos armas más nuevas y mortíferas. Desde fusiles característicos utilizados por los ejércitos en guerras directas, hasta drones explosivos con tecnología avanzada, e incluso algunos vehículos blindados de bricolaje y minas terrestres improvisadas. Es fácil darse cuenta de ello cuando nos fijamos en grupos como los Zetas o el Cártel Jalisco Nueva Generación, por ejemplo. Esos son cárteles notoriamente violentos que tienen una gran fuerza de fuego. En marzo de 2012, en un tiroteo entre la policía y los Zetas, se aprehendieron varias armas notoriamente pesadas, una M60 y ametralladoras Browning calibre .30. Se han descubierto rifles de francotirador y ametralladoras de hasta calibre .50, además de una ametralladora alemana MG-34, que data de la Segunda Guerra Mundial. Pero hay mucho más. Narcotanques. Cuando hablamos de los Zetas, tenemos que hablar de sus monstruosos narcotanques. Se trata de coches blindados, improvisados utilizados por los cárteles de la droga mexicanos, pero sobre todo por los Zetas. Los criminales consiguen todoterrenos y vehículos comerciales para que sirvan de chasis a esos tanques. Luego los modifican con blindaje, torretas, armas montadas y también algunos artilugios en los garajes ilícitos de cada banda. Se trata en realidad de talleres subterráneos y líneas de producción improvisadas difíciles de detectar. Algunos talleres capturados por los militares han demostrado que algunos vehículos tenían sus suspensiones modificadas para soportar hasta 30 toneladas de peso, lo que les permitía tener varias armas y resistir mucho daño. Todo ello hace que esos tanques parezcan salidos directamente de una película de Mad Max, con diseños distópicos y exóticos, o incluso la versión más nueva y aún más potente que el Batmóvil. Dado que los cárteles mexicanos compiten por el control de las rutas de la droga hacia EEUU, las zonas fronterizas entre México y EEUU han sido utilizadas por estos tanques, luchan por cada una de las calles que bordean la frontera, y esta continua y escalada disputa se traduce en continuas mejoras en los propios vehículos. Desde 2011, cuando el monstruo saltó a la fama, los tanques siguen presentando un poder de fuego cada vez más fuerte que les permite moverse más rápido y realizar ataques más mortíferos y efectivos, además de brindar mejor protección a quien los pilotea en esas operaciones. Los tanques narco se pueden clasificar en 5 categorías: 1, 2, 3,
temprano, 3, maduro y 4. Los vehículos clasificados como 1 son modificados con solo pequeñas improvisaciones, mientras que los de categoría 2 son aquellos todoterrenos blindados profesionalmente con kits de blindaje interno, cristales balísticos y neumáticos a prueba de balas. Se consideran el tipo más común de narcotanques en México. Los primeros transportes de categoría 3 tienen improvisados fortines y posiciones de tiro en la cama del camión, y a veces están blindados. Mientras tanto, los de categoría 3 madura son camiones de trabajo con blindaje exterior, montajes exteriores de armas, arietes, puertos de armas, aire acondicionado y, a veces, pequeñas torretas. Con todo ello, se consideran mucho más ofensivos que los tanques de categoría 1 y 2, pudiendo funcionar como camiones artillados, mientras que los otros se etiquetan como armas más defensivas. Las armas de categoría 4 serían versiones mejoradas de los tanques de nivel 3, estableciéndose como vehículos blindados de combate, con un cañón principal antivehicular y un blindaje más grueso. Sin embargo, acabaron montados con armas personales, francotiradores del calibre 50, ametralladoras y otras armas pesadas de infantería o antitanque, como los RPG. También se utilizan otras armas no convencionales, como arietes y artilugios que lanzan clavos o aceite a la carretera, para posiblemente secuestrar vehículos rivales y atravesar obstáculos. Las versiones más pequeñas de estos tanques se basan en gran medida en todoterrenos y camionetas convencionales, que son muy fáciles de ocultar y cuentan con motores V10 muy potentes, lo que los hace muy adecuados para el combate. Lo cierto es que hoy en día son mucho más utilizados que las versiones más grandes, como los famosos modelos El Monstruo, en este caso, la versión de 2011, por ejemplo. Eso se debe a que las más grandes son demasiado visibles, lentas y a veces poco fiables. Las versiones más ligeras suelen tener útiles kits de blindaje interno y pequeños pastilleros en la parte trasera. Además, debido a su apariencia más suave, no se asocian a primera vista con los cárteles, lo que significa que a menudo pasan desapercibidos para las autoridades y solo pueden ser incautados con pruebas serias de intenciones delictivas. Suelen ser armas sigilosas, utilizadas para defender el territorio y proteger los cargamentos de droga. Pero ser más pequeños no significa que no puedan infligir daños considerables, una vez que también pueden llevar armas más pesadas, como rifles de francotirador de calibre .50. El Monstruo. Pero ya que hablamos de las armas más mortíferas del cártel jamás construidas, tenemos que hablar de las exclusivas versiones ofensivas y bombarderas de dichos tanques, el Monstruo 2010 y 2011. Los dos modelos comparten un diseño muy similar, pero no se sabe realmente si son vehículos relacionados o no. El Monstruo 2010 es una versión de aspecto más tosco, basada en un todoterreno de gran tamaño. Sobre el papel, puede transportar hasta 20 hombres portando fusiles de asalto. Tiene una torreta en la parte delantera del compartimento de la tripulación para un francotirador. Se eliminaron todos los cristales del vehículo y se sustituyeron por blindaje, pero dejando espacio para algunas pequeñas rendijas de visión. En cuanto a los neumáticos, se cubrieron parcialmente con una placa de acero y un anillo de acero balístico ultraligero a prueba de balas. La parte delantera del vehículo tenía un gran poste de acero de 100 milímetros por 100 milímetros hecho para atravesar obstáculos, junto a una parrilla que, según se informó, estaba electrificada con hasta 700 voltios. El modelo también estaba equipado con todo tipo de artilugios de espionaje, como dispositivos para lanzar clavos, aceite y cortinas de humo para hacer frente a los perseguidores. La versión de 2010 también contaba con un sistema de comunicación por satélite para escuchar las comunicaciones policiales y militares. Esto significa que ahora los criminales estaban siempre informados de los planes, tácticas y posiciones de las autoridades. Mientras tanto, se desarrolló la versión 2011 de El Monstruo, y el resultado es mucho más sofisticado que el modelo de 2010. Una de las principales diferencias entre ellos es que el 2011 contaba con 2 torretas y tenía una transmisión reforzada. Se basaba en una camioneta Ford Super Duty y tenía un blindaje medio de 25 milímetros. En el interior se añadió un cristal antibalas de nivel 5 que otorgaba más seguridad a los que iban a bordo. En el exterior, el morro del vehículo estaba afilado con un ariete de acero, confesando una intención evidente de atravesar cualquier tipo de obstáculo, aunque solo podía correr a unos escasos 40-50 kilómetros por hora. Al igual que su modelo anterior, podía transportar a unas 20 personas y disponía de compartimentos de tiro de acero semicerrados, aunque no contaba con ninguno de los artilugios de los que disponía el Monstruo 2010. No obstante, se trataba de un arma de diseño sofisticado y bien planificado,
que solo ha ido decayendo esta última década debido a que los cárteles antes mencionados prefieren hoy en día todoterrenos más sigilosos y ligeros. Lo que es importante saber sobre ellos es que mientras se utilizaron, estos vehículos eran un arma ofensiva exclusiva contra los cárteles rivales. Aunque parezcan fuerzas impenetrables, esos tanques distan mucho de ser indestructibles y no eran capaces de resistir el avasallamiento de los cárteles rivales o del ejército. Por otra parte, los militares no se enfrentaban a ellos con frecuencia, pero se sabe que el ejército empleaba contra ellos armamento antitanque de mano, como bazucas, porque sabemos que toda y cualquier medida contra los cárteles mexicanos no es lo suficientemente cuidadosa. Minas terrestres, antivehículo. Junto a los drones, uno de los arsenales mortíferos más recientes y emergentes de los cárteles son las minas terrestres antivehículo. Según los especialistas, su uso se está convirtiendo en una tendencia entre los grupos criminales, que afecta no solo a la policía y el ejército mexicanos, sino también a las fuerzas del orden de todo el hemisferio occidental. Se trata de artefactos explosivos terrestres improvisados que se utilizan generalmente con fines defensivos. Se utilizan principalmente para proteger pequeños territorios urbanos bajo control de los cárteles, tanto de la policía y el ejército mexicanos como de cárteles enemigos u otros grupos de autodefensa. Según un informe de Homeland Security Today, se han confirmado 5 incidentes relacionados con el uso de minas antivehículo improvisadas entre enero de 2021 y febrero de 2022. Otros incidentes han sido señalados, pero no fueron verificados por las autoridades. Estos sucesos ocurrieron en los estados de Michoacán por el CKNG y Cárteles Unidos, y en Tamaulipas, ambos por el Cártel del Golfo y Cártel del Noroeste, también conocidos como los Cárteles del Golfo y del Noreste. Estos incidentes demuestran lo eficaz, peligroso y mortífero que puede ser este nuevo armamento. El primer incidente registrado, por ejemplo, ocurrió en una zona urbana no revelada, disputada por los Cárteles Unidos y el CKNG, y fue captado por una cámara de seguridad. El video muestra uno de los improvisados vehículos blindados de combate del CKNG que mencionábamos antes circulando por una calle mientras recibe algunos disparos de armas ligeras y responde al mismo nivel. Sin embargo, cuando el vehículo pasa por el centro de la grabación de la cámara de seguridad, se detona un artefacto explosivo, que se cree que es una mina antivehículo improvisada de Cárteles Unidos. Lo impactante es el daño que son capaces de causar este tipo de minas. Si son capaces de destruir uno de esos vehículos blindados como los narcocamiones, realmente no hay quien pare lo lejos que los cárteles pueden llevar sus armas y arsenal. Otros incidentes confirmados tienden a seguir el mismo patrón. Vehículos militares o de narcos que terminan pasando por trampas explosivas y minas terrestres ocultas, causando explosiones y víctimas. El suceso más reciente ocurrió en junio de 2023 en Michoacán, cuando 8 soldados resultaron heridos en un atentado con bomba. Los militares mexicanos patrullaban en una zona rural cercana a la ciudad de Apatzingán, una región muy afectada por la violencia del narcotráfico y las guerras territoriales. Conducían un camión que pasó junto a una mina terrestre en un camino de tierra entre las ciudades de Las Bateas y el Tepetate. Según el Observatorio Regional de Seguridad Humana, 4 soldados fueron hospitalizados con heridas graves, mientras que los otros 4 fueron atendidos y dados de alta el 16 de junio. Se informa de que, tras el ataque, se encontraron casas e iglesias cercanas a la región saqueadas y allanadas. De hecho, las familias de estas ciudades están huyendo de dichas comunidades en un intento de alejarse lo más posible de las mortíferas luchas territoriales de los cárteles en las zonas rurales del oeste de México. Según las noticias, este éxodo comenzó después del 9 de junio, cuando se produjo un tiroteo entre bandas no identificadas. Para tratar de controlar la situación, el ejército planea establecer una base temporal en la región para evitar más violencia del narcotráfico. Solo el tiempo dirá si la policía se impone y gana la carrera contra las bandas de narcotraficantes. Las autoridades afirman que el uso de minas terrestres de los cárteles, tanto antivehículo como antipersona, se encuentra aún en una fase experimental inicial. Pero su futura proliferación, como era de esperar, es motivo de preocupación e inquietud. Al igual que el reciente uso de drones, la tendencia es que dicha experimentación no hará sino aumentar a partir de ahora, dando a los mexicanos un motivo más para temer a los cárteles y luchar contra las guerras de la droga. Granadas improvisadas. Otro armamento improvisado que han utilizado los cárteles mexicanos es la granada.
Según el Departamento de Seguridad Pública de Texas, estas granadas se han convertido en una de las armas preferidas de los grupos delictivos mexicanos por varias razones. Son baratas, sus componentes son fáciles de obtener y fabricar, son fácilmente ocultables y, por último, pero no por ello menos importante, pueden matar o herir a un gran número de personas. Se cree que los atentados con granadas se originaron principalmente en el sur de México en 2006, y desde entonces se han extendido a otras regiones a medida que los conflictos entre los cárteles rivales y el gobierno mexicano se han intensificado a lo largo de los años. 3 de los tipos de granadas más utilizados por los cárteles, según las armas más aprehendidas a estos grupos, son las granadas con cuerpo de acero M67 y M69 y la granada con cuerpo de hierro fundido MK2, comúnmente conocida como granada piña. Lo que preocupa a las autoridades es que hay varios libros y sitios web en línea que explican con todo detalle cómo construir granadas de mano, cómo funcionan, cómo refabricar granadas de práctica para utilizarlas como armas, así como las fórmulas químicas necesarias para crear la combinación necesaria de componentes para provocar la explosión de la granada. Lo que significa que cualquiera con unos conocimientos moderados de mecánica y química puede fabricar esas armas mortíferas. Aquí es donde también empezamos a entender lo grave y crítico que es este asunto del tráfico de armas mexicanas. Según el Departamento de Seguridad Pública de Texas, las granadas de mano improvisadas pueden venderse entre $100 y $500 por granada a lo largo de la frontera entre Texas y México. Sin embargo, las granadas de grado militar procedentes de países centroamericanos pueden comprarse por solo $10 la granada. Los informes indican que los cárteles de la droga obtienen sus granadas de diversas fuentes, y cada organización tiene un lugar preferido. Los Zetas obtienen sus granadas principalmente de Guatemala, el cártel del Golfo del propio ejército mexicano, mientras que el cártel de Sinaloa es conocido por adquirir granadas improvisadas. Otro factor agravante es que históricamente se sabe que países como Estados Unidos y la entonces Unión Soviética han suministrado armas, como granadas de uso militar, a Centroamérica y Sudamérica para apoyar a las fuerzas gubernamentales y a diversos grupos guerrilleros desde el siglo XX, especialmente en los conflictos de la Guerra Fría. Con el tiempo, sin embargo, estas armas se colaron en el mercado negro y desde entonces han sido utilizadas por grupos criminales de esas regiones, contribuyendo a su interminable violencia. Por si fuera poco, es importante recordar también el uso de los lanzagranadas propulsados por cohetes, los RPG. Se trata de una de las armas más peligrosas que existen y, para sorpresa de nadie, es también una de las más pesadas y mortíferas que poseen los cárteles. También introducidas en la región por influencia exterior, desde entonces se ha informado de que algunos lanzadores han sido robados de arsenales militares de países centroamericanos y pasados de contrabando a través de la frontera con México. Debido a su enorme potencia, los RPG se utilizan habitualmente en violentos ataques de represalia contra la policía y el ejército mexicano. Un ejemplo serían los conflictos derivados de la detención de jefes de cárteles, por ejemplo, como el de Herberto Lascano, en octubre de 2012. Y es que con un solo cohete, los criminales son capaces de arrasar con todo un grupo de hombres, un vehículo SWAT o incluso helicópteros. M60. Hablando ahora de armas de fuego, empezamos con la ametralladora M60. Se trata de un arma emblemática desde la Guerra de Vietnam. Fue desarrollada por Estados Unidos y, de hecho, ha sido la ametralladora de uso general del ejército estadounidense desde 1950. Se diseñó inicialmente para sustituir al obsoleto fusil automático Browning de la Segunda Guerra Mundial y a la ametralladora Browning M1919 como arma capaz de proporcionar un fuego sostenido y preciso en diversas situaciones de combate. El M60 se describe a menudo como un arma fiable y robusta, que se ha ganado una reputación por su fiabilidad, potencia de fuego y versatilidad. Aunque tiene una cadencia de fuego relativamente lenta, sigue siendo un arma bastante eficaz en el campo de batalla y puede utilizarse en diversas situaciones. Dependiendo del tipo que se utilice, el cañón puede emplearse contra objetivos ligeramente blindados, objetivos de material ligero y personal, para la observación del fuego, efectos incendiarios, señalización y entrenamiento, durante el entrenamiento mecánico, etc. El cañón tiene un calibre estándar de 7,62 milímetros y ha tenido muchas variantes. La más comúnmente difundida y presente en aprehensiones del ejército mexicano contra miembros de cárteles es la M60E3. Se trata de una ametralladora ligera, refrigerada por aire, de eslabón metálico desintegrador, alimentada por cinturón, portátil o montada en trípode, diseñada para operaciones terrestres al igual que su predecesora. Se trata básicamente de una versión más ligera que intenta mejorar y modernizar algunos de sus aspectos de diseño y rendimiento. Por ejemplo, el modelo original no solo pesaba unos 10,4 kilogramos,
lo que lo convertía en una pesada carga para los soldados, sino que era propenso a sobrecalentarse durante el fuego sostenido. El M60E3 es un cañón de gas con espacio de cabeza y sincronización fijos que permite un rápido intercambio de cañones y tiene un bípode acoplado al receptor que se despliega fácilmente para mayor estabilidad. Además, dispone de seguro ambidiestro, enganches universales para slingas, un asa de transporte en el cañón y un sistema de gas simplificado que no requiere cables de seguridad para evitar que se afloje. Sin embargo, la reducción de su peso se tradujo en limitaciones de disparo y una pérdida de fiabilidad que restringe seriamente el uso del arma en determinados frentes. En los cárteles mexicanos, en cambio, cumplen bastante bien su cometido. Una de las razones por las que es una de las favoritas de los criminales mexicanos es la capacidad del arma para ser montada en vehículos, helicópteros y aviones, lo que aumenta aún más su versatilidad en el combate contra bandas rivales y la policía. La capacidad de la M60 para atravesar coberturas y blindajes ligeros es otra ventaja que la convierte en una de las armas más mortíferas del cártel. Las armas de calibre .50. Pero de todas esas armas pesadas, las más icónicas tienen que ser los mortíferos rifles de francotirador, rifles de asalto y ametralladoras de calibre 50. Bien podrían ser las armas más icónicas y reconocibles de los cárteles, teniendo en cuenta que son sus armas preferidas. En los últimos años, las aprehensiones de calibres 50 en México han ido en aumento. Prueba de ello es que han protagonizado momentos centrales y críticos del conflicto entre cárteles en los últimos años en México. Han sido utilizadas por el cártel de Sinaloa, por ejemplo, en 2019, cuando fue detenido el hijo de Joaquín El Chapo, Guzmán. En aquel entonces, los integrantes aterrorizaron a todo el estado de Culiacán en un intento exitoso por liberar al capo, atacando a la policía mexicana en las calles. Más recientemente, en 2020, el cártel Jalisco Nueva Generación intentó asesinar al máximo responsable de seguridad de Ciudad de México y descargó armas de calibre 50 contra su coche en las afueras de la ciudad. Más tarde, incluso publicaron un vídeo en el que presumían y alardeaban de su arsenal de rifles de francotirador. El arsenal del cártel está repleto tanto de ametralladoras del calibre .50 como de rifles de francotirador. Una de esas ametralladoras es la .50 Browning Machine Gun, o simplemente .50 BMG. El calibre .50 BMG fue creado por John Moses Browning a finales de 1910 debido a la necesidad del ejército estadounidense de un calibre antiaéreo, y fue desarrollado para ser utilizado en una ametralladora Browning M1919, M1917, que él mismo desarrolló alrededor de 1900. Sin embargo, décadas más tarde, el .50 fue reconstruido para poder ser utilizado también en rifles. Las armas que utilizan este calibre son más pesadas y difíciles de transportar, pero sin duda causan mucho daño. Sus dimensiones son 12,799 milímetros y una carga útil de 290 gramos. Y la munición alcanza una velocidad de hasta 928 metros por segundo. En otras palabras, sus balas son enormes. Esto significa que estas armas son capaces de matar a una persona a más de 1 kilómetro de distancia, atravesar blindajes, muros de hormigón, y al igual que los RPG, incluso derribar helicópteros y tanques blindados. Teniendo todo esto en cuenta, es fácil entender por qué las armas de calibre 50 son posiblemente las preferidas por los grupos criminales. Y por esta misma razón, podrían ser no solo el símbolo icónico, sino el ejemplo por excelencia para mostrarnos las artimañas del tráfico de armas y hacernos entender las sistemáticas y horribles consecuencias que trae para México y su población. Y es que las armas calibre 50 están prohibidas en México, pero son totalmente legales en la mayor parte del territorio estadounidense. Según los medios de comunicación, de hecho hay pruebas de que los estados fronterizos con leyes de armas poco estrictas, como Texas o Arizona, están suministrando esas armas a los cárteles de la droga. John Lindsay Poland, coordinador del programa Stop US Arms to Mexico, afirma que la población en general se sorprende cuando se entera de lo alarmante que parece la situación. Cuando ven que un arma que puede disparar 1,5 kilómetros se vende sin ningún tipo de control en una feria de armas. Y así de fácil es llegar a las organizaciones que están causando tantos estragos en México. Un trágico fenómeno interminable. Por si fuera poco, el problema es que no hay forma alguna de rastrear esas armas una vez compradas. En los últimos años, al menos el 70% de todas las armas aprehendidas en México provenían de Estados Unidos, generalmente de contrabando a través de la frontera. De 2010 a 2018, el ejército mexicano habría recuperado 554 rifles calibre 50, y con una sola excepción, todas esas armas fueron rastreadas hasta Estados Unidos. Polonia explica la situación diciendo:
Si usted o yo o cualquier comprador legal quisiera conseguir un rifle del calibre 50, podría comprar uno a un vendedor de armas en 47 estados, o si estuviera a la venta en una feria de armas, podría comprarlo. Estaría totalmente desregulado, no requeriría una comprobación de antecedentes, no requeriría ningún otro tipo de revisión. Podrías llevártela a casa ese mismo día, podrías pasarla por la frontera tú mismo, o podrías vendérsela a otra persona con un beneficio y esa persona podría pasarla por la frontera. Es muy fácil pasar artículos así por la frontera porque la mayor parte de la vigilancia en la frontera se centra en personas y cosas que vienen de sur a norte, en lugar de norte a sur. Y como hemos visto antes, esto no es exactamente un fenómeno nuevo. Lleva ocurriendo desde hace años, desde después de la Segunda Guerra Mundial y los conflictos relacionados con la Guerra Fría. Y lo que parece empeorar trágicamente las cosas, a veces, son las propias fuerzas de seguridad estadounidenses. Entre 2009 y 2011, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de EEUU permitió la compra de casi 2.000 armas de fuego por valor de $1,5 millones, con el objetivo de rastrear a sus compradores y vendedores, de quienes sospechaban que estaban relacionados de algún modo con algunos cárteles de la droga mexicanos. Sin embargo, la ATF perdió la pista de esas armas. Más tarde, un número considerable de ellas fueron y siguen siendo recuperadas en escenarios de crímenes, tanto en México como en el propio Estados Unidos. En 2016, por ejemplo, se encontró un rifle calibre 50 procedente de esta operación en un escondite utilizado por el Chapo. Encontrar una solución a este asunto es extremadamente complicado y controvertido. Los vendedores de armas estadounidenses afirman que no son responsables del contrabando, pero los expertos afirman que las leyes de armas de sentido común podrían ayudar a disminuir progresivamente el flujo de armas de territorio estadounidense a territorio mexicano. Creo que la medida más importante que el gobierno federal de EEU, así como los gobiernos estatales, pueden tomar es prohibir la posesión y venta civil de armas de asalto en rifles calibre .50. Estos no tienen ningún uso legítimo real. Estas no tienen ningún uso legítimo real. Todavía está por ver si tal medida se llevará a cabo. Después de tantos años de esta situación en curso, parece poco probable que algo comience a suceder pronto. Mientras tanto, a los mexicanos no les queda más remedio que soportar su violento entorno y esperar que algún día una realidad tan brutal pueda por fin cambiar. Si te gusta este contenido, no dejes de hacer clic en una de las tarjetas de la pantalla para ver videos similares.